momentico, por favor. No me encuentro en mi pantalla. Ya. ¿Pueden verlo? Sí, estamos visualizando la diapositiva. Comience, por favor. Perfecto, gracias. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo 6, capa de transporte superior. Vamos a poner sobre la capa de transporte superiores. Mi nombre es Vanessa Pacheco y el de mi compañero José Luis Oni. Mira la siguiente página. Ya, perdón. Bueno, vamos a ver en este punto la capa de transporte. Aquí una pequeña línea de tiempo de lo que vamos a ver, mejor dicho, en toda esta exposición. Está la capa de transporte. Vamos a ver sobre sus funciones, servicios, elementos. También acerca del protocolo TCP/UDP, capa de sesión, capa de presentación y la capa de aplicación. Y cada uno de sus conceptos y funciones, ¿no?, que hay en esta capa. Por ejemplo, la capa de transporte, vamos a hablar acerca de sus conceptos generales. El primero sería el nivel de transporte o capa de transporte, es el cuarto nivel del modelo OSI. Junto con la capa de red, dice, ¿no?, la capa de transporte es el corazón de la jerarquía de protocolo. Y se basa en la capa de transporte se basa en la capa de red para proveer transporte de datos de una máquina de origen a una máquina de destino, con confiabilidad. Ofrece las abstracciones que necesitan las aplicaciones para usar una red. Aquí en la parte derecha de la imagen podemos ver, igual de forma gráfica, digamos, ¿no?, lo que estaba diciendo anteriormente. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de la capa de transporte, ¿no? Están que es encargado de la transferencia libre de errores, mantener el flujo de la red. Con el punto anterior está relacionado que es la base de toda la jerarquía de protocolo y proporcionar transporte de datos confiable y económico. En la derecha vemos también una gráfica de la capa de transporte en el modelo OSI, ¿no? Está aquí la capa de transporte, acá los datos de red. Y una de las funciones es que prepara los datos de la aplicación para el transporte a través de la red y procesa los datos de la red para su utilización por parte de las aplicaciones. Esto básicamente está resumido, ¿no?, que consiste la función de la capa de transporte. Bueno, los controles de las conversaciones. Ya. Cuando se envía, digamos, los datos, se hace la segmentación y desde el origen y el resamblaje en el destino. Ya luego se pueden decir procedimientos, digamos, ¿no?, que son para hacer estas segmentación y resamblaje, multiplicación de conversación, establecimiento de una sesión y entrega confiable, entrega en el mismo orden, control de flujo. Bueno, acá en la derecha podemos ver, esto está más relacionado al protocolo TCP, ¿no? Porque cuando me habla de multiplicación, de establecimiento de una sesión, entonces de entrega de información confiable y completa, digamos, ¿no? Pero más adelante vamos a ver más acerca de esos protocolos. Y aquí en la gráfica, digamos, estas son las aplicaciones: correo electrónico, mensajería instantánea, páginas web múltiples, telefonía IP y streaming video, digamos, ¿no?, aplicaciones de video. Todo esto al mismo tiempo pueden serse posible de transferir mediante la multiplicación, que más adelante igual la vamos a definir. Luego, el soporte de comunicación confiable. Dice, la capa de transporte puede implementar un método para asegurar la entrega confiable de los datos. Esta capa de transporte de origen mantenga el seguimiento de todas las porciones de datos de cada conversación y retransmitan cualquiera de los datos que no dieron acuse de recibo por el destino. Independientemente de qué tipo de protocolo se utilice, la capa de transporte garantiza enviar la información, digamos, ¿no?, desde el origen al destino. Hay algunos protocolos que llegan completas, como el TCP, y otros que no es el interés que lleguen tan completas como el UDP. Igual más adelante vamos a detallar un poquito acerca de esos protocolos. Bueno, ahora sobre el direccionamiento del puerto, perdón. Existen dos, digamos, ¿no?, uno de destino y otro del origen. La definición del destino es que el cliente coloca un número de puerto destino en el segmento para informar al servicio solicitado. El puerto origen, el número de puerto origen es generado de manera aleatoria por el dispositivo emisor para identificar una conversación entre dos dispositivos. Esto permite establecer varias conversaciones simultáneamente, o sea, como que identificadores, digamos, ¿no?, para que tengan
como un código, digamos, ¿no? O sea, como su nombre lo indica, puerto de destino y puerto de origen, digamos, ¿no? Entonces, ¿desde dónde hasta dónde? Y así la información va al puerto correcto, digamos, ¿no? Aquí igual está mejor explicado gráficamente, direccionalmente del puerto. Aquí están son las aplicaciones. Aquí va la capa de transporte y, digamos, direccionado aplicación, ya, el número de puerto, los datos. El número de puerto, los datos y así. Los datos de las distintas aplicaciones se dirigen a la aplicación correcta, ya que cada aplicación tiene un número de puerto único. Entonces sería imposible, digamos, ¿no? Que llegue a otro puerto, va a llegar al puerto que le indiquemos. Bueno, segmentación y reensamblaje. ¿La segmentación qué? Se hace necesaria cuando dice se va a sobrepasar el número de nodos que la topología permite y mejora el tráfico en una red, digamos, ¿no? Y básicamente, ¿qué es la segmentación? Particionar, ¿no? Para que los datos se vayan de poco en poco. Aquí está. Funciona de la capa R cuando es necesario, ¿no? Datos de la capa aplicación, digamos, parte 1, parte 2 y parte 3. Entonces aquí ya están segmentados. Datagrama de un UDP y segmento TCP, digamos, ¿no? Este es de los dos protocolos. Entonces, se divide así, digamos, ¿no? En encabezado y la parte que corresponde. Parte 1, parte 2, parte 3. En cambio, en el segmento TCP llegan órdenes simultáneas, digamos, ¿no? Aquí, dependiendo de la conexión en el UDP. Ahora, la capa de transporte divide los datos en parte y agrega un encabezado para la entrega a través de la red. Eso es lo que le mencionaba anteriormente en el gráfico, ¿no? Ahora, segmentación y reensamblaje. ¿Qué es el reensamblaje? Dividir los datos de aplicación en secciones que garantiza que los datos se transmitan dentro de los límites del medio y que los datos de distintas aplicaciones puedan ser multiplicados en el medio. Datos de la capa aplicación, igual, encabezado parte 1, parte 2, parte N. O sea, desde el origen se segmentan para que lleguen al destino. En el destino se tiene que reensamblar, ¿no? Como llegan en pedacitos, entonces ya independientemente del protocolo que se utilice, se reensamblan. Se los une. Ahora, servicios proporcionados a las capas superiores. La meta fundamental de la capa de transporte es proporcionar un servicio de transmisión de datos eficiente, confiable y económico a sus usuarios. Esta parte es muy importante, digamos, ¿no? Más bien, puede ser uno de los motivos para que uno decida qué protocolo va a utilizar. A sus usuarios procesos que normalmente son de la capa de aplicación. Para lograr este objetivo, la capa de transporte dice utiliza los servicios proporcionados por la capa de red. Ya aquí está el host 1 y host 2. Capa aplicación de sesión, dirección de transporte. Acá está la entidad y ya la dirección de red y la capa de red. Ya cómo viajan, ¿no? Luego aquí está el segmento, el protocolo que se va a utilizar para transportar los datos y la entidad de transporte. Ya, servicios. Primitiva del servicio de transporte. Bueno, aquí están unas listas, las primitivas, paquetes enviados y su significado, digamos, ¿no? Entonces dicen, listen, ninguno se bloquea hasta que algún proceso intenta conectarse. El connect, digamos, intenta activamente establecer una conexión, el send envía una información, son como palabras reservadas, digamos, ¿no? Se bloquea hasta que llegue un paquete de data, ese es el receive, y disconnect, que solicita que se libere la conexión. De esa forma se van comunicando, digamos, ¿no? Entre el origen y el destino. Ahora, servicio, socket de Berkeley. Es un método, dice, para la comunicación entre un programa del cliente y un programa del servidor. Un socket queda definido por un par de direcciones IP local y remota. Esto es bien importante, un protocolo de transporte y un par de números de puerto local y remoto. Elementos de los protocolos de transporte. Está el primero, establecimiento de la conexión. Con establecimiento y cierre de una conexión se cumplen 3 objetivos. Permitir a cada extremo asegurarse de la existencia del otro, permitir el intercambio de parámetros opcionales, iniciar la reserva de recursos en la entidad de transporte. Elementos de los protocolos de transporte. Liberación de una conexión. Liberación asimétrica es la manera que funciona el mecanismo telefónico cuando una parte cuelga, se interrumpe la conexión.
Y la simétrica trata la conexión como dos conexiones unidireccionales distintas y requiere que cada una se libere por separado. Aquí está. Un gráfico, digamos, ¿no? En el TCP. No llega el mensaje, dice, no, el destino, ahora lo reenvío. O sea que en el TCP sí se están comunicando estos constantemente, el origen y el destino. Por eso que el protocolo TCP garantiza que todos los datos que se envíen lleguen al destino de manera completa. Ahora, elementos de los protocolos de transporte. El tercero sería el control de flujo y almacenamiento en buffer. Bueno, aquí podemos ver, ya, se necesita un esquema para evitar que un emisor rápido desborde a un receptor lento. Ya. Esto garantiza, digamos, ¿no?, que los datos se envíen, se puedan enviar, digamos, ¿no?, como que no haya, que haya buena circulación, alguna cosa así, digamos, ¿no? Es lo que entiendo yo. Ahora, en esta capa lo que se hace es que si el servicio no es confiable, el emisor debe almacenar en buffer todas las DPU enviadas. Ya. Si el servicio sabe que el receptor siempre tiene espacio de buffer, no necesita tener copias de las TPU que envía. Ahora, si el receptor no garantiza que se aceptará cada un TPU que llegue, el emisor tendrá que usar los buffers. El equilibrio óptimo entre el almacenamiento del buffer en el origen y en el destino depende del tipo de tráfico transportado por la conexión. Eso sería en resumen, digamos, ¿no?, de esta parte. Ahora, la multiplexión. Es lo que le mencionaba al inicio, más o menos, cómo nosotros podemos, cómo nos garantiza, mejor dicho, ¿no?, la red, que podamos enviar desde varias aplicaciones abiertas a la misma vez los datos. Ven acá en una computadora, acá están las aplicaciones y el medio, digamos, ¿no?, por donde la enviamos. Varias aplicaciones transmiten datos simultáneamente. Eso significa, esta situación se conoce como multiplicación hacia arriba. En un host solo se dispone de una dirección de red. Todas las conexiones de transporte de esa máquina tendrán que utilizarla. Cuando llega una TPDU se necesita algún mecanismo para saber a cuál proceso accionar. Esto se denomina multiplicación hacia abajo. Y si no, la multiplicación también puede ser útil en la capa de transporte para la utilización de circuitos virtuales que dan más ancho de banda cuando se asigna a cada circuito una tasa máxima de datos. Ahora estos son los elementos del protocolo de transporte. Aquí está. El primero, recuperación de caída. Si la entidad de transporte está por entero dentro de los hosts, dice la recuperación de caída de red, identificación es sencilla. Si la capa de red proporciona servicio de datagrama, las entidades de transporte esperan pérdidas de algunas TPDU todo el tiempo y saben cómo manejarla. Si la capa de red proporciona servicios orientados a la conexión, entonces la pérdida de un circuito virtual se maneja estableciendo otro nuevo y sondeando la entidad de transporte remota para saber cuál TPDU va a recibir y cuáles no. Son como condicionantes, ¿no? Ahora, protocolo TCP/IP. Ya. El Internet dice dos protocolos principales en la capa de transporte, uno orientado a la conexión y otro no orientado a la conexión, que sería el orientado a la conexión, el TCP, y no orientado a la conexión, el UDP. Aquí está su gráfica. Entonces, por ejemplo, transmisión, control de protocolo, comunicación con confiabilidad. Con confiabilidad porque me garantiza que tanto es la imagen que les mostré anteriormente, que todas las aplicaciones que yo tenga abiertas me garantiza que todos los datos que se envíen de origen a destino van a llegar. Pero para que me lleguen todos los datos demanda más tiempo, ¿no? A diferencia del UDP que vamos a ver adelante. Por ejemplo, la segmentación acá en el TCP permite la multiplicación de sesiones y las diferentes aplicaciones pueden utilizar la red al mismo tiempo. La segmentación de datos facilita el transporte de datos por parte de las capas de red inferiores. Puede realizarse, dice, la verificación de errores en los datos del segmento para verificar si el segmento se cambió durante la transmisión. La otra es información técnica, función del TCP. Asegura que los datos que emite el cliente sean recibidos por el servidor sin errores y en el mismo orden que fueron emitidos, a pesar de trabajar con los servicios de la capa IP, la cual no es confiable, sino, o sea,
le garantiza, digamos, ¿no?, que los datos se lleguen de la misma forma que han sido enviados. Igual acá hay una misma gráfica, ¿no? Vemos el usuario, el protocolo que se utiliza y la red local B. Ya. Permíteme, vuelva a 2 diapositivas. Voy a agregar algo de información importante que en esa gráfica. ¿Ya? Si bien es cierto, Vanessa nos estaba comentando de la segmentación, como se representa en el gráfico en la parte inferior, esos cuadritos, representan el segmento que está entremezclado entre varias aplicaciones. Entonces, el segmento de aplicación 1, segmentito de la aplicación 2, segmentito de la aplicación 3 y así. Entonces, toda la información llega a través del medio de transmisión de esa manera y el receptor quien desde la capa de transporte lo va reensamblando, como acabamos de comentar. Ahora, hay algo importante que tenemos que saber en esta capa de transporte. Así como en la capa de red manejamos direcciones IP, aquí lo que se maneja en la capa de transporte son los puertos. Aquí se manejan puertos específicos para cada tipo de aplicación. Eso nos permite tener mayor control sobre el flujo de información que va a ingresar al receptor. Nosotros podemos, por ejemplo, bloquear determinado puerto. Por darle un ejemplo, si yo bloqueo desde el administrador del equipo administrador de red, bloqueo que toda la información del puerto 8080 sea rechazado, entonces esos segmentitos que vemos ahí abajo, siempre que vayan apuntando al puerto 8080, van a ser rechazados. ¿Qué es lo que recibe el puerto 8080? Recibe las páginas web, es el protocolo HTTP. Es un ejemplo que les estoy dando, ¿no? Y así cada aplicación, cada tipo de aplicación tiene un puerto específico. O si yo hago mi software, puedo establecer a través de qué puerto va a ingresar la información. Entonces el administrador de red sabrá a través de qué puerto funciona la información que yo como ingeniero del sistema le estoy presentando. Y puedo yo, el administrador de red puede en algún momento configurar su administrador de red para que a través del puerto pueda permitir el ingreso o rechazar el ingreso de la información. Eso para agregar a lo que estaba comentando Vanessa, que está muy bien explicado. Entonces, como ven en el gráfico, tenemos diferentes tipos de aplicaciones. Ahí tenemos páginas web, está streaming de video, además hay mensajería instantánea y correo electrónico. Cada uno tiene su respectivo puerto y está entrando de esa manera, de una manera muy segmentada, que esto de la segmentación ya lo venimos comentando desde las primeras clases. Bueno, eso para agregar a la información que nos comenta Vanessa. Continúe, por favor. Ya, gracias, ingeniero. Ya, entonces, lo siguiente sería transmisión control protocolo TCP. La información técnica, ¿no? Que es la característica, independencia de la tecnología, interconexión universal, acuse de recibido punto a punto, estándares de protocolo de aplicación, la flexibilidad del sistema, lo cual hace muy confiable. Información técnica, formato de los segmentos TCP. Acá podemos ver, se llama segmentos TCP a los paquetes de bits que constituyen las unidades de datos de protocolo. TCP. El segmento TCP está compuesto por los datos enviados desde la capa de aplicación y la cabecera añadida por el protocolo de transporte. ¿Ya? El segmento TCP es luego encapsulado en un datagrama IP para ser enviado por la capa de red. Entonces acá vemos cómo está compuesto lo que mencionaba anteriormente. A ver, por ejemplo, tiene puerto origen, puerto destino, el número de secuencia, el número de acuses recibidos si ACK es establecido. Esto es bueno, esto es bien importante, digamos, ¿no? Pero acá es para que garantice que todos los que se envíen me ha llegado, digamos, no está en el origen, llegó sí, ACK que sigue positivo, llegó ACK negativo, no me acuerdo, pero no es así, pero esa es la idea de donde yo lo entiendo, entonces es lo que garantiza, digamos, ¿no? El ACK es un mensaje que se le envía al transmisor, el receptor envía un ACK al transmisor indicando de que la información llegó correctamente, nada más que eso. Exacto, ya, gracias. Y entonces la longitud de la cabecera, reservado, y acá está la suma de verificación, opciones. Todo esto son, digamos, ¿no?, que componen como dice acá, el formato de los segmentos TCP. Cada segmento que se envía tiene este formato. Entonces, pienso que ahí dice puerto origen, puerto destino. Sí. Justamente lo que estábamos comentando. Ya. Aquí ya se maneja el término puerto. Exacto, el puerto origen y puerto destino. Ya.
Lo que comentaba ingeniero es la lista de puertos que existen, ¿no? Por eso no va a llegar por más que le ponga un puerto, pertenece a una aplicación, digamos, ¿no? Y de cierto número de puertos en adelante, no me acuerdo el rango, ya es las IP, ¿cómo le llaman? Públicas, alguna cosa. Sí, existen de puertos. Aquí no estamos hablando de IP, estamos hablando de puertos, es diferente. Ya. Debe estar en algún lugar de la diapositiva, seguro, porque se me hace conocida la diapositiva. Ya, sí. Continúe. Ya. Transmisión, control, protocolo. Ya. En las conversaciones confiables. Esta confiabilidad se logra al tener archivos en el segmento TCP, cada uno con su función específica, como se muestra en la figura, dice, ¿no? Ya, aquí. La cabecera IP de 0, de ya, aquí está el puerto origen. Allá, el puerto origen tiene todo esto y el puerto, bueno, va desde el puerto origen, me lo hemos dicho, al puerto destino, el número de secuencia, la longitud de la cabecera, reservado, control, ventanas, todo lo que lo componen, digamos, ¿no? En el formato del segmento TCP, el datagrama. Y acá van los datos, digamos, ¿no? Esto se hace más pesado porque tienen más bits en el segmento TCP, a diferencia del UDP, si no me equivoco. Ahora, el proceso del servidor TCP. Dice el cliente envía solicitudes TCP, este es el servidor, solicitud del cliente al servidor TCP. Digamos, aquí está el puerto origen, el número 49152, al puerto destino, el número 80. Y acá, el solicitud por el SMTP, que es un protocolo, puerto origen 51152, puerto destino 25. Entonces, es una gráfica, digamos, una representación cuando del envío de solicitudes. Ahora, el establecimiento, por último, y la finalización de la conexión TCP. Ya, aquí está el establecimiento y cómo es que la gráfica, la forma en que de la conexión, en la forma del envío y recepción de los datos, digamos, ¿no? Digamos aquí, URG dice urgente, campo de señalizador. Están los significados del ACK, hay campo significativo de acuse de recibo, el PSH, función de empuje, RCT, reconfiguración de la conexión, sin sincronizar número de secuencia, y por último fin, no hay más datos del emisor. Esto es lo que significa, digamos, ¿no? Cuando hay una conexión, esto es lo que se envían, y de esa forma, la interpretación sería, ¿cómo se llama? A ver. Cuando se están enviando del origen al destino, se utilizan estas abreviaciones, digamos, ¿no? Y ya internamente pueden saber de esa forma si ha llegado o no el mensaje. Por ejemplo, aquí A y B. Tenemos dos, ¿no? A envía la respuesta de ACK a B, dice, ¿no? Entonces A es el receptor y B sería el emisor. A ver, enviar fin 1. Fin recibido, dice, ¿no? Enviar ACK recibido, luego el 3 enviar fin recibido, y así funciona, ¿no? El 4 enviar ACK recibido. Ya, este es el protocolo TCP de enlace en 3 vías. El primer paso sería el analizador del protocolo muestra la solicitud del cliente inicial para la sesión. TCP en esta trama muestra el señalizador SYN establecido para validar un número de secuencia inicial. El número de secuencia aleatorio válido, el valor relativo es 0. El puerto de origen aleatorio 1069. El puerto de destino conocido es 80, puerto HTTP, según indica el servidor web de HTTPD. Entonces, aquí vemos cómo sería, digamos, ¿no? Lo que describen en las líneas anteriores. Protocolo TCP enlace de 3 vías SYN. Entonces, ahí podemos ver todo cómo es que funciona esta parte, digamos, ¿no? Del enlace en 3 vías. El paso 2 sería protocolo TCP en 3 vías. Un analizador de protocolos muestra la respuesta del servidor en la trama 15. Entonces aquí podemos ver la representación, cómo es que se muestra. El señalizador ACK está establecido para indicar un número de acuse de recibo válido. Respuesta del número de acuse de recibo al número de secuencia inicial como valor relativo es 1. El señalizador SYN
establecido para indicar el número de secuencia inicial para el servidor a la sesión del cliente, y el número de puerto de destino es el 1069 para la correspondencia con el puerto de origen y destino del cliente. Puerto de origen, ya. Número de puerto de origen, el 80 HTTP, y que indica el servicio del servidor web HTTPD. Aquí está. Protocolo enlace de 3 vías, el SYN y el ACK. Y esta sería su descripción. Luego, el número 3 ya sería el segmento TCP en esta trama muestra, dice, ¿no? El señalizador ACK está establecido para indicar un número de acuse de recibo válido. Respuesta del número de acuse de recibo al número de secuencia inicial como valor relativo es 1. El número de puerto de origen 1069 para la correspondencia al número de puerto de destino 80, que indica el servicio del servidor web. De la misma forma, aquí está el protocolo TCP enlace de 3 vías ACK. Y aquí está toda su descripción. Ya. Ahora, la terminación de sesión del TCP, gráficamente igual. Aquí está. Enviar fin recibido, dice, ¿no? O sea que ya recibió todas las tramas ACK. Luego enviar ACK recibido. El 3, enviar fin recibido. Y luego, digamos 4, ACK recibido. O sea, los ACK son los que me indican, digamos, ¿no? Si recibieron o no el mensaje. A envía una respuesta ACK a B. ¿Ya? Ahora, cuando el cliente no tiene más datos, dice, para enviar al string, envía un segmento con el señalizador fin establecido, es como lo que vimos aquí, ¿no? El servidor envía un ACK para acusar el recibo de fin y terminar la sesión del cliente-servidor. Entonces, de esta forma termina la sesión, ¿no? Le indica, digamos, ¿no? Que debe terminar cuando le envía fin. Ahora, el servidor envía un fin al cliente para finalizar la sesión del servidor al cliente, y el cliente responde con un ACK para dar acuse de recibo allá de fin desde el servidor, perdón. Pues aquí donde decía acuse de recibo, ¿no? O sea, ACK recibido. Y se termina la conexión. Ahora, el reensamblaje de segmentos TCP. Dice, los segmentos TCP vuelven a ordenarse en el destino. O sea, una cosa es enviarlo por segmento, y ahora va aquí el tema de reensamblaje. Dice, los diferentes segmentos pueden tomar diferentes rutas. Digamos que me llega la información correcta por algún motivo, yo envío los segmentos 1, 2, 3, así en orden, ¿no? Pero al tomar diferentes rutas, dice, al destino los segmentos llegan desordenados. Entonces puede ser 1, 2, 6, 5, 4, 3. En este orden me llegaron, digamos, ¿no? TCP vuelve a ordenar los segmentos conforme al orden original. O sea, uno garantiza que todos los segmentos lleguen y también que tengan la misma forma de los segmentos de origen, digamos, ¿no? Que sean iguales. Entonces, eso sería una de las funciones del TCP. Ahora, recibo de segmentos TCP, estos son los campos de la trama: puerto de origen, puerto de destino, número de secuencia, número de acuse de recibo y otros más, ¿no? Pero en este momento solo eso vamos a mencionar. Por ejemplo, comience con el byte número 1, envío 10 bytes, dice, ¿no? Aquí está por la red, se va, y en el destino dice recibí 10 bytes, comenzando por el byte número 1, a continuación espero el byte número 2, digamos, número 11, perdón. Entonces aquí está el puerto de origen, puerto destino, ya, y aquí está la forma gráfica. Va origen 23, destino 1028, está el acuse de recibo 11. Ahora más byte comenzando por el número byte, lo mismo. Desde el origen 1028 al destino 23, y este es el segmento número 11, digamos, ¿no? Ya. Ahora, la retransmisión TCP. Por óptimo que sea el diseño de una red, siempre se producirán pérdidas ocasionales de datos. Por lo tanto, TCP cuenta con métodos para gestionar dichas pérdidas de segmento. O sea, los que no llegan se retransmiten, digamos, ¿no? Aquí está. Es una web, ya, granja de servidores, y esta es la forma en que se retransmiten, digamos. No me llegan, entonces ahí la retransmisión, por eso llegan a veces de forma desordenada, ¿no? Le llegó el 1, le llegó el 2, el 4, el 5, y en el momento que le llegó el 4,
ya lo recibe, pero le dice no le llegó el 5, digamos, ¿no? Entonces enseguida se retransmite y le llega el 5, entonces ya se van llegando los segmentos en forma desordenada. Ahora, el control de congestión de TCP. Esta es una gráfica de cómo se controla, digamos, ¿no? Para que asegurarse que todos los paquetes lleguen. Mejor dicho, claro, lleguen, ¿no? Y no se estanquen en algún momento. Ya, ahora vamos al protocolo UDP. Este protocolo es más sencillo. Comunicación con baja sobrecarga. Las responsabilidades principales que debe cumplir son seguimiento de la comunicación individual entre aplicaciones en ojo, origen y destino, segmentación de datos y gestión de cada porción, reensamblaje de segmentos en flujo de datos, reensamblaje de segmentos en flujo de datos de aplicación y la identificación de las diferentes aplicaciones. Esas son algunas de sus funciones, ¿no? Acá está el transporte de datos con baja sobrecarga UDP. Por ejemplo, emisor, datos, receptor. UDP no establece ninguna conexión antes de enviar datos. O sea, envía y nunca, o sea, la saqué aquí en este protocolo no existe, digamos, ¿no? En el tema de enviar los segmentos. Solo envía y el otro recibe. Ahora, el destino recibe, mejor dicho. Descripción técnica. UDP proporciona una sencilla interfaz entre la capa de red y la capa de aplicación. Aquí está la gráfica de lo que dice en la teoría. Digamos, bit de 0 al 15, puerto origen, 0, puerto destino, longitud del mensaje y la suma de verificación. Eso sí. Existe la suma de verificación y aquí están los datos. Puerto UDP. UDP utiliza puertos para permitir la comunicación entre aplicaciones. Aquí están los rangos, los grupos de puertos. Aquí es donde le mencionaba anteriormente, puertos bien conocidos, como decía el ingeniero. Y, por ejemplo, el puerto 21 le pertenece al protocolo FTP, 23 a Telnet, 25 SMTP, 80 HTTP, 110 al POP3 y 443 al HTTPS, ¿no? Es bien conocido también. Ahora, en TCP, eso sería en TCP. En UDP tiene el protocolo TFTP y RIP, ¿no? El 69 para el primero, TFTP, y el 520 para RIP. Ahora los puertos registrados de rango del 1024 al 49.151 está para las aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, MSN, 1863, 8080, HTTP y alternativo, dice, ¿no? Y para UDP, 1812 radio y 5060 el SIP. Ahora, los puertos del rango 49.152 hasta el 65.535 están para los puertos privados o dinámicos. Esto era, ¿no? Para todo lo demás ya sería privado o dinámico. Uso en aplicaciones. Muchas aplicaciones de video y multimedia como VoIP y la televisión por protocolo de internet IPTV utilizan UDP. Acá hay una gráfica, digamos, ¿no? ¿Y por qué, digamos, no? Bueno, en un poquito que leí, por ejemplo, decía que primero porque le interesa que como estamos ahorita, por ejemplo, digamos, ¿no? Yo estoy poniendo y si el internet me llegara a fallar, lo máximo que sucedería es que que ustedes me tendrían que decir que no me escucharon y yo vuelvo a repetir. Entonces es más rápida la transmisión de datos, digamos, ¿no? En cambio, a diferencia de TCP, como vieron anteriormente, son un montón de bits y tienen que hacer confirmaciones, se tiene que retransmitir algunos segmentos que no hayan enviado, en fin. Entonces eso lo hace la comunicación más lenta. Hay otros, digamos, ¿no? Que, o sea, es necesaria para, qué sé yo, envío de mensajes y otras aplicaciones donde sí se necesita, digamos, ¿no? Tener información completa. Su uso es amplio. Entonces, UDP sí para este tipo, igual para la llamada telefónica, digamos, ¿no? Cuando uno está haciendo una llamada, a veces se corta, entonces lo mucho que puede pasar es que uno le vuelva a preguntar, a indicar a la persona que no le escuchó y le vuelva a decir, digamos, ¿no? Todo lo que le estaba hablando en ese momento. Entonces, para ese tipo, digamos, ¿no? De aplicaciones es utilizada UDP. Ahora,
Las principales características de UDP están en que trabaja sin conexión, es decir, que no emplea ninguna sincronización entre el origen y el destino. Trabaja con paquetes o datagramas enteros, no con bytes individuales como TCP, una aplicación que emplea el protocolo UTP, intercambia información en forma de bloques de bytes, de forma que por cada bloque de byte enviado de la capa de aplicación a la capa de transporte, se envía un paquete UDP. No es fiable, no emplea control de flujo ni ordena los paquetes, o sea que llegan como sea, a diferencia de TCP. Su gran ventaja es que provoca poca carga adicional en la red, ya que es sensible y emplea cabeceras muy simples, ¿no? O sea, como han visto, llegan se envía y recibe, digamos, ¿no? Entonces no hay una conexión entre origen y destino, pero es rápida, digamos, ¿no? A diferencia de que si utilizamos, a diferencia del protocolo TCP, mejor dicho. UDP, baja sobrecarga versus confiabilidad. O sea, ahí es ya, UDP es un protocolo simple que provee las funciones básicas de la capa de transporte, tiene una sobrecarga mucho menor que el TCP, ya que no está orientado a la conexión, y no proporciona mecanismos sofisticados de retransmisión, secuenciamiento, mejor dicho, y flujo de control. Esta gráfica, UDP no establece ninguna conexión antes de enviar datos. Luego, el emisor, aquí está el receptor y la red, digamos. UDP suministra transporte de datos con baja sobrecarga debido a que posee un encabezado de programas pequeños sin tráfico de administración. Ya. Aquí está una gráfica. Pasemos a la siguiente, esa ya lo vimos, ya hablo de eso. Ya, esta es la de UDP. Siguiente diapositiva. Ya, proceso y solicitud del servidor UDP. Ya, siguiente diapositiva, tenemos que acelerar un poco. Ya. Eso sería, ya no sería mi parte. Ya le tocaría. Ya, continúe, Oni. Un momentito, Oni. Lo que pasa es que tengo que ir ahorita no puedo ya compartir yo. Me estoy yendo rápido a la clínica. Ya, libere la pantalla para que Oni continúe. Perdón, aquí está la pantalla. Ya, ¿no? Ya. Ya. Ya, continúe. Active el micrófono. Ahora sí. Ok. Ya, continúe. Perdón, ¿puede ponerla en pantalla completa, la diapositiva? Rápidamente.
Hay perdón, Oni, vuelvo a una diapositiva, voy a agregar algo de información. Este punto es muy importante, lo que dice aquí abajo. Cabe aclarar que el usuario normalmente no interactúa directamente con la capa de aplicación. Creo que ya lo comentamos, pero vale la pena volver a recordarle. La capa de aplicación no es la aplicación en sí. La capa de aplicación es un servicio que la red presta al usuario para que a través de una aplicación pueda interactuar con la red. Entonces, la capa de aplicación se compone de una serie de protocolos que están a disposición de alguna aplicación que el usuario utilice, para de esa manera poder acceder a la red. Por ejemplo, si quisiera hacer uso de transferencia de archivos, el famoso ejemplo del FTP, por ejemplo. FTP es un protocolo de transferencia de archivos, FTP File Transfer Protocol. Entonces, este protocolo permite que el usuario, mediante una aplicación, pueda hacer transferencia de archivos, ya sea desde su computadora a un servidor o algún otro dispositivo que pueda permitir el traspaso de archivos. Ahora, el FTP es un protocolo de la capa de red, como comentábamos. ¿Con qué aplicación accedería? Por ejemplo, una aplicación que utiliza este protocolo es el Filecilla, bastante común para cuando nosotros queremos manejar nuestros servidores. Utilizamos el Filecilla, que es una aplicación que tiene una serie de opciones y esta accede a través de ese protocolo. Entonces, estoy dando ese ejemplo para que quede claro. La capa de aplicación no es la aplicación, sino que es un conjunto de protocolos que brindan servicio al usuario para que el usuario, a través de una aplicación, pueda acceder a la red. Eso he dicho en pocas palabras. Muy bien, continúe, por favor.
Ya, entonces fíjense ustedes justamente lo que comentábamos. En pantalla tenemos un claro ejemplo del conjunto de protocolos que la capa de aplicación brinda al usuario para que a través de una aplicación se pueda interactuar con la red. Por ejemplo, ahí tenemos el protocolo XMPP. Es un protocolo de mensajería instantánea, Extensive Message and Presence Protocol. Es un protocolo de mensajería instantánea para que a través de una aplicación el usuario pueda interactuar con la red y pueda hacer envío de información. ¿Cómo lo hace? A través de ese protocolo. Y así estamos viendo otro protocolo. Por ejemplo, el protocolo de SSH es una especie de túnel que permite una interconexión directa entre dos usuarios. Ese es un protocolo, pero esto se realiza a través de alguna aplicación que permita este tipo de situación. Ahí tenemos dice protocolo y servicios de la web. Ahí está el HTTP Hypertext Transfer Protocol, es un protocolo de transferencia de hipertexto, si lo traducimos en español, que lo que hace es permitir que mediante un navegador web el usuario pueda visualizar lo que está escrito en código, porque HTTP, por ejemplo, lo que hace es leer el código de una página web que está escrito en lenguaje estructurado y hace una representación de lo que está programado ahí. Entonces, un protocolo que a través de una aplicación permite que el usuario visualice el contenido de una web. Bueno, y así entonces, ese es un buen ejemplo. Creo que hasta ahí estaría clarísimo lo que es la capa de aplicación. Y esta unidad justamente llega hasta la capa de aplicación. ¿Alguna pregunta, compañeros, sobre todo lo que hemos visto en esta unidad 6? Bien, finalizamos entonces la unidad 6. Inmediatamente, por favor, liberamos pantalla y grupo 7, diapositiva en pantalla. ¿Ya puede verme, ingeniero? Sí, ponga en pantalla completa su diapositiva, por favor. Sí, Ya comenzamos. Ya, ok. ¿Se me escucha bien, ingeniero? A ver, iniciando grabación. Sí, se le escucha muy bien. Bien, vamos a ver ahora la última unidad, la unidad 7, cableado estructurado. Básicamente viene a ser la parte aplicativa ya de toda la teoría que hemos visto en las anteriores unidades, en la cual nosotros hemos analizado las 7 capas del modelo OSI, una por una, viendo sus principales funciones, cómo se accede al medio, cómo se hace una configuración de redes a nivel lógico, cuando hablamos de subnetting, supernetting. Hemos visto los protocolos de las capas superiores hasta llegar a los protocolos de la capa 7, que son los servicios que brinda la red al usuario para que a través de alguna aplicación pueda acceder a los servicios que brinda la red a un usuario final. En esta unidad de cableado estructurado, como les decía, es bastante práctica. Lastimosamente estamos en clase modalidad virtual por el tema de la pandemia. Aquí lo que se acostumbra ya es a ver la parte práctica, cómo conformar una red, cómo configurar, cómo crear un cable, cómo hacer el respectivo ponchado, qué normas se tienen que seguir, qué orden tienen que seguir los cables, cómo realizar la fabricación de un cable, cómo configurar los dispositivos ahí en el laboratorio. De todos modos, vamos a hacerlo lo más didáctico posible y lo más rápido para que nos alcance el tiempo. Finalizada la exposición, se va a subir todo el material y además algunos videos de apoyo para que ustedes puedan tener acceso a esta información de cómo realizar lo que es el cableado estructurado. Y en la parte final ya vemos lo que es cableado horizontal, cableado vertical, que son diferentes configuraciones de cableado estructurado dentro de lo que es una red local a nivel de un edificio, por ejemplo, ¿no? Que ya se manejan los backbone. Muy bien, entonces, para no extendernos más, grupo 7, comience, por favor. Bueno, ok, ingeniero, gracias. Bueno, nosotros nos tocó exponer el cableado estructurado, el tema cableado estructurado, somos grupo 7.
Y bueno, los integrantes somos mi persona, Alison Gabriela Lanzábalo, y mi compañera Liz Fernanda Reina Quisper. Bueno, ahí está el nombre de nuestro tema, cableado estructurado. Bueno, el contenido, ingeniero, no sé si quiere que lo diga o paso directo a exponer. Sí, coméntenos el contenido rápidamente. Ya. Bueno, el contenido está prácticamente basado en medios de una LAN, que sería lo primero que vamos a ver. Luego vamos a hablar un poco de cable par trenzado, luego IEE 802.3, también repetidores, hub y puentes. Luego también vamos a ver un poco de lo que es colisiones y dominios de colisiones. También dominio de broadcast, regla de los 4 repetidores, segmentación de dominios de colisión. También las topologías, que son las topologías red, bus, anillo y anillo doble. Luego vamos a hablar un poco de topología de red en estrella y estrella extendida. Un poco de cableado y prácticas de cableado estructurado. Eso va a estar mejor explicado en algunos videos, ¿no? Para que puedan ver. Bueno, y ahora sí, comenzando, vamos a hablar un poco de lo que es el cableado estructurado. Como pueden ver aquí, el cableado estructurado consiste en el tendido de cables en el interior de un edificio, con el propósito de implementar en un futuro una red de área local. El cableado estructurado se define como el conjunto de cables, como previamente leímos, conectores y canalizaciones y dispositivos que componen la infraestructura de telecomunicaciones dentro del interior de un edificio o recinto. La función del cableado estructurado, aquí en nuestra imagen podemos ver, sería de transportar señales desde un dispositivo, ya sea emisores, a otros receptores, con el objetivo de crear la red de área local del mismo. En resumen, para quedar un poco bien explicado lo que sería el cableado estructurado, es una infraestructura de red inteligente que permite de modo estandarizado gestionar y utilizar la conectividad de un edificio. Ok, ahora sí vamos a empezar con lo que sería medios de una LAN, que vamos a ver cable coaxial, cable par trenzado y fibras ópticas. Un poquito de lo que es LAN, Local Area Network. Una LAN es un conjunto de equipos informáticos interconectados entre sí, cuyo ámbito de aplicación es una zona local, como una vivienda, oficina o edificio. ¿Qué significa LAN? LAN es la abreviatura de Local Area Network, como el título acá dice, que prácticamente denomina redes de extensión física limitada. La mayoría de las redes LAN se usa prácticamente en hogares privados o en empresas para instalar redes de hogar o de empresas. Las características de la LAN suelen ser que su capacidad de transmisión tiene una compresión entre un Mbps y un Gbps. Su extensión máxima no supera los 3 kilómetros y su simplicidad del medio de transmisión que utiliza es un cable coaxial, cable telefónico y fibra óptica también. Aquí tenemos algunas imágenes de lo que serían los medios de una LAN, que los cables, ¿no? En este caso, que podrían utilizarse, en este caso cable coaxial, cable par trenzado y fibras ópticas. Entonces, estos podrían ser las imágenes de un cable coaxial, ¿no? El cable par trenzado y fibra óptica. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Un cable coaxial, aquí tenemos la definición, el cable coaxial, coaxil o coaxcable o coax, es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia.
Este tipo de cable se utiliza para transportar señales eléctricas de alta frecuencia y está dividido en dos conductores bien diferenciados, el vivo y el blindaje. El vivo también suele ser llamado alma, que es el conductor que principalmente se encarga de transportar la información, y el blindaje es el otro conductor del cable coaxial, es el que se encarga de hacer de referencia de tierra. Bueno, los componentes de un cable coaxial serían malla, núcleo, dieléctrico y cubierta. El dieléctrico se trata de una capa que es capaz de aislar el núcleo de la malla de hilo. Aquí podemos ver el dielectro en la imagen, bueno, en estas dos imágenes. Aquí se puede observar. Y básicamente tiene la función de esta parte del cable es recubrir el núcleo. Aquí podemos observar el núcleo, entonces prácticamente el dieléctrico se encarga de recubrir el núcleo para que no provoque un cortocircuito al juntarse las dos partes que separan. ¿Ok? Bueno, continuamos con el núcleo. El núcleo es justo la parte del centro del cable. Este es el elemento que se encarga de transportar la información, es decir, las señales de frecuencia. La malla. La malla es un aislante del ruido eléctrico o distorsiones que provienen de hilos continuos. Y además se puede complementar con una lámina metálica para conseguir un interceptor más potente. Ok, acá podemos ver la malla. Y bueno, para finalizar, de los componentes de un cable coaxial tenemos la cubierta. Estas sirven para envolver el cable para que se eviten descargas eléctricas con el contacto humano o por inclemencias exteriores al uso del cable. Esta de acá es la cubierta exterior, o bueno, la cubierta en este caso. Las características de un cable coaxial tiene una velocidad de 10 a 100 MB. El costo promedio por nodo es de muy bajo costo. El tamaño del medio y del conector, bueno, es un tamaño regular, un tamaño mediano. Y su longitud máxima del cable es 500 M mediano. Bueno, tenemos algunos puntos de usos de cable coaxial. En este caso se puede utilizar en las redes urbanas de televisión por cable e internet, entre un emisor y su antena de emisión, en las líneas de distribución de señales de video. Tenemos también tipos de cables coaxial. Como pueden ver acá en las imágenes, tenemos de 10 de base 5 y 10 de base 2. Esta de acá tiene un grosor de 1,27 centímetros y la capacidad que tiene esta es de transportar la señal a más de 500 metros. Al ser un cable bastante grueso, se hace difícil su instalación, por lo que es prácticamente en desuso. Y bueno, de 10 de base 2 podemos ver sus características, que tiene un grosor de 0,64 centímetros y también una capacidad de transportar una señal hasta 185 metros. Es un cable flexible y fácil de instalar. También tenemos los cables RG6, RG11, RG58, 59, RG62, 174, 213 y 214, que tienen unas características casi similares, pero bueno, con una variedad baja, ¿no? Tenemos, bueno,
En esta parte vamos a hablar un poco de lo que es cable y conectores con la norma Internet 802.3. Los tipos de cables, tenemos 10 de base 5. Bueno, es un cable coaxial grueso de 50 ohmios o es un cable amarillo. Su conexión tiene un conector tipo vampiro, que más adelante vamos a verlo en una imagen, este conector, para que puedan ver cómo es. Su longitud es de 500 metros y número de estaciones 100. Sus observaciones de este tipo de cable, las líneas acabadas en una impedancia del mismo valor que las Z características. Tiene líneas libres acabadas en tapones para evitar los rebotes. También podemos ver de 10 base 2, es un cable coaxial fino. Su tipo de conexión es un BNC, es igual, está más adelante en una imagen. Su longitud es de 185 metros y tiene su número de estaciones 30. Tiene una conexión por T. Bueno, el problema de esta es que hay que abrir la red y tiene unas líneas libres acabadas en tapones para evitar rebotes. Ok. Aquí tenemos el cable 10 base 2, mostrando el conector BNC al final. Este es el BNC. Y bueno, acá también está el cable 10 base 2 con conector T BNC. Y el conector BNC en forma de T, utilizado para conectar nodos en una red de 10 base 2. Ok, acá están las imágenes. Ok, conectores para una LAN. Tenemos acá en esta primera imagen, este primer cable, que es un cable de red RJ45. Este tipo de cable se usa para conectar el enrutador o módem al puerto de red del equipo. Este número 2 es un cable de teléfono RJ11. Este cable no se usa para conectar al equipo, se suele utilizar para las conexiones telefónicas. Lo podemos ver en esta imagen, el RJ11. El número 3 es un cable de teléfono especial de 6 hilos. No es utilizado generalmente, pero se utiliza para telefonía. Y bueno, acá tenemos otros conectores. Tenemos N, que es un cable estándar de Internet, es un cable grueso. También tenemos TNC, DNC, un cable coaxial del tipo RG59. Otro tipo también de conector es el BNC para RG58, RG62 y también es utilizado en la red ARPANET. Ahora sí, tenemos cable par trenzado. ¿Qué es un cable par trenzado? Bueno, primero vamos a ver lo que dice acá en nuestra diapositiva. Un cable par trenzado es una forma de conexión en la que dos aisladores son entrelazados para tener menores interferencias, aumentar la potencia y disminuir la diafonía de los cables adyacentes. Ok. ¿Qué es un par trenzado? El cable de par trenzado es el cable más comúnmente utilizado para establecer comunicaciones de datos a través de la red y recibe su nombre debido a que tiene dos conductores eléctricos aislados y a su vez entrelazados para anular las interferencias causadas por las fuentes eléctricas externas y ondas electromagnéticas. Acá en la imagen podemos ver diversos cables de par trenzado. Tenemos UTP, FTP, STP y SFTP. Acá también podemos ver estos redondos que prácticamente son los cables, pero por los colores, ¿no? Como se puede ver. Ahorita vamos a ver bien eso. Ok. Tenemos los tipos de cable par trenzado.
tenemos STP, FTP, UTP y FSTP. Ok, vamos a empezar con el cable par trenzado STP. Bueno, este tiene como nombre abreviado STP, que es de Child Twist Pair. Y bueno, acá nos dice que tiene una velocidad y rendimiento de 10 a 100 Mbps, ¿ok? Este cable STP tiene una independencia de 150 ohmios. Estos cables se utilizan en redes que requieren más altas prestaciones, como los nuevos estándares de Ethernet, en donde se necesita un alto ancho de banda, una latencia muy baja y bajísimas tasas de error de bit. Son cables caros, bueno, mucho más caros que los que vamos a ver más adelante, ¿ok? Y bueno, estos cables generalmente se utilizan con conectores RJ49. Vamos a pasar ahora al cable FTP, Foil Twist Pair, abreviatura FTP, que tiene una impedancia más común, que es de 120 ohmios. Este cable es un cable par trenzado apantallado. En este caso, este cable están separados entre ellos por un sistema básico basado en plástico o material no conductor. Bueno, el apantallamiento no es individual, sino global, que envuelve a todo el grupo de pares trenzados, que está construido de aluminio. Este cable no cuenta con tan buenas prestaciones como los cables STP, pero sí mejoran a los UTP, que vamos a ver más adelante, en cuanto a distancia y aislamiento. Mejoran a los UTP, que son mejores prácticamente. Y son utilizados con conector RJ45. Ahora sí vamos a ver el siguiente cable par trenzado, que es el UTP. Un Child Twist Pair, la abreviatura de UTP. Normalmente tiene una impedancia característica de 100 ohmios. Este es un cable de par trenzado sin blindaje. Estos cables contienen sus pares trenzados sin blindar. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que entre cada una de las parejas de cables no existe un medio de separación que los aísle de las otras parejas. Y bueno, casi siempre son utilizados en redes locales de corta distancia, ya que al estar más expuestos a la señal se irá degradando. Estos cables se utilizan más con conectores RJ11, pero también se utilizan en configuración de 4 pares mediante el conector RJ45, DB25 y DB11. Y bueno, por último tenemos el FSTP, que tiene como abreviatura ScreenNet Fully Child Twist Pair. Este es un cable laminado apantallado individual. Ok, ahora sí vamos a ver un poco de los estándares de cables UTP y STP. Según el estándar ANSI TIA 5668A, la forma de engastar un cable en un conector RJ45 macho sigue el orden especificado en la siguiente tabla. Bueno, esta tabla de aquí es prácticamente la misma que está acá arriba, simplemente acá nos dice, ¿no?, cómo va a ir el orden.
tenemos 1, 3, blanco-verde, el color, ¿no? 2, 3, verde, y bueno, acá no están los números igual, como podemos observar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y bueno, tenemos blanco-verde, que sería este de acá, verde, blanco-naranja, azul, blanco-azul, naranja, blanco-marrón y marrón. Bueno, eso voy a pasar, ingeniero, porque creo que ya me he explicado harto en todas las exposiciones estas. Y también tenemos estándares de cables UTP, según el estándar, pero ya sería 568B. Es casi similar al anterior, pero bueno, varía en ciertas cosas. Acá ya no es verde como este de acá, simplemente es naranja, empieza con blanco-naranja, naranja, blanco-verde, azul, blanco-azul, verde, blanco-marrón y marrón. Tenemos las categorías del cable UTP. Tenemos la categoría 5E, la categoría 6, la categoría 6A y la categoría 7. Vamos a hablar un poco de lo de la categoría 5-6. Bueno, esta es de base 100 base TX y 1000 base con internet. Ok, ¿va a explicar mi compañera ahora esta parte? Bueno, siguiendo con la explicación, yo voy a hablar un poquito más sobre las fibras ópticas. ¿Qué es las fibras ópticas? La fibra óptica es una tecnología usada para transmitir información en forma de pulso de luz mediante hilos de fibra de vidrio o plástico a través de largas distancias. Una de las características que tiene la fibra óptica es que es una guía de ondas dialéctricas que opera a frecuencias ópticas. En cada diámetro consta de un núcleo central de plástico o cristal que tiene contenido de silicio zinc con un alto índice de refracción, rodeando de una capa de un material similar con índice de refracción ligeramente menor y de plástico. Cuando la luz de una superficie que limita con un índice de refracción menor, se refleja en gran parte, y cuanto mayor sea la diferencia de índice y mayor el ángulo de incidencia, se habla entonces de la reflexión interna total. Y bueno, en el inferior de la fibra óptica, la luz se va reflejando contra las paredes de los ángulos muy abiertos, de forma que prácticamente avanza por su centro, ya que de este modo se pueden guiar las señales luminosas sin pérdidas de largas distancias. Siguiente. Los componentes de fibra óptica están compuestos por el núcleo, que es el core, la cubierta, el cladding, el revestimiento primario, primary buffer, el radio de cobertura. Y como funcionamiento tenemos que la fibra óptica se basa más que todo en transmitir por el núcleo de la fibra un haz de luz, tal que en no atraviese el revestimiento, sino que se refleje y que siga propagando. Esto se consigue si el índice de refracción del núcleo es mayor al índice de refracción del revestimiento, y también si el ángulo de incidencia es superior al ángulo de límite. Como ventaja tenemos que la fibra óptica tiene seguridad, es ligereza, tiene una gran ligereza y es inmune total a las perturbaciones de origen electromagnético, que esto es lo que implica una calidad de transmisión muy buena, ya que la señal es inmune y las tormentas, chisporroteos, entre otros. Luego no produce interferencia, y como desventaja tenemos que los empalmes entre fibra óptica son difíciles de realizar, especialmente en el campo, lo que dificulta que son reparaciones en caso de ruptura de cable. No puede transmitir electricidad para alimentar repetidores intermedios, y la fibra óptica tampoco transmite energía eléctrica, ya que esto
limita su aplicación donde la terminal de recepción debe ser energizado desde una línea eléctrica. Siguiente, por favor. Tenemos los tipos de fibra óptica, que son multinodo y monónodo. Siguiente. El multinodo tiene un diámetro aproximadamente entre 50 y 65 UM y puede tener más de 1000 nodos de propagación de luz, simplemente de diseñar y económico, fácil de conectar y tiene una mayor tolerancia. Bueno, la fibra óptica multinodo es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más de un modo o camino. Esto puede ser más de 1000 nodos de propagación de luz, ya que se usan comúnmente en aplicaciones de corta distancia menores a 2 metros, y el núcleo de la fibra multinodo tiene un índice de refracción superior, pero al mismo tiene un orden de magnitud que el revestimiento. Pues debido al gran tamaño del núcleo, la fibra multinodo es más fácil de conectar y tiene una mayor tolerancia a componentes de menor precisión. Bueno, la fibra óptica multinodo tiene dos tipos, que son el índice escalonado y el índice gradual. El índice escalonado se dice que es el núcleo que tiene un índice de refracción constante en toda la sección cilíndrica y tiene alta dispersión modal. El índice gradual es el índice de refracción que no es constante y tiene menor precisión modal y el núcleo construido en distintos materiales. Siguiente. Los mononodos es una fibra óptica en la que solo se propaga un modo de luz y se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño de 8 a 10 micrones, que solo tiene un modo de propagación y su transmisión es paralela al eje de la fibra. Siguiente. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la fibra mononodo y multinodo? La diferencia es que las fibras mononodo permiten alcanzar grandes distancias hasta 4000 kilómetros, 13 máximo, mediante un láser de alta intensidad y transmitir elevadas tasas de información a 10 gigabits. Y el multinodo tiene un núcleo más grande y puede salirse del núcleo y ofrece una distancia máxima mucho más corta que la fibra mononodo, siendo esta la opción ideal para las aplicaciones locales. Mientras que el mononodo, como el núcleo es más pequeño, la luz tiene la tendencia a no rebotar y no hacer refracción y la luz viaja recto, la cual tiene mayor velocidad y puede cubrir distancias grandes sin dar señal, siendo ideal a las aplicaciones de largo alcance. El siguiente. Los conectores. Tenemos como conectores que son elementos que se encargan de conectar las líneas de fibra a un elemento y pueden ser un transmisor o un receptor. Los tipos de conectores, como vemos, tenemos el SC, FC, ST, LC y FDDI. El SC, que es Square Connector, es un ducte que se utiliza para la transmisión de datos. Una de las características que tiene es que es un ajuste de rápida presión, es compacto, permitiendo integrar gran densidad de conectores por instrumento que se utiliza en el FTTH, en telefonía, televisión por cable, etc. La característica que también tiene es que es para fibras mononodo y multinodo. El FC, que es el Fairly Connector, que se usa en la transmisión de datos en las telecomunicaciones, que esto es un conector roscado con una fijación muy resistente a vibraciones. Por ello se utiliza una aplicación sometida a movimientos. También se utiliza como en los instrumentos de precisión como UTDR y es muy popular también en el arte. Esto también se utiliza para las fibras mononodo. Sus pérdidas de intersección alcanzan a los
3 decibeles. El ST es un strength, que son las siglas de la punta recta, que se usa en redes de edificios y en sistemas de seguridad. La característica que tiene es que es similar en forma al conector de japonés FC, pero su ajuste es similar al conector BNC, que es de montura de bayoneta. La característica... Vamos más rápido, por favor. Liz, más rápido, por favor, ya pasaremos esta parte de los conectores. Entonces, no están relevante. Medidores. Para un medidor de potencia, OPM es un instrumento de prueba que funciona para... Vamos más rápido, resumiremos. Existen estos dispositivos que permiten medir la potencia y la calidad de la transmisión de óptica. Incluso hay un dispositivo que se llama el OTDR, no sé si estará ahí en su diapositiva, que por ejemplo, si en algún punto se rompe la fibra óptica, uno conecta la fibra y va a determinar en qué distancia está rota la fibra. Entonces, de esa manera, el técnico se apersona en el lugar aproximado, hace una verificación y puede de esa manera saber dónde está la falla en caso de que haya rotura de fibra, por ejemplo. Entonces se realiza lo que es la fusión de fibra óptica, que son unas maquinitas que se llaman fusionadoras, que trabajan con una precisión impresionante. Imagínense ustedes, estamos hablando de una fibra del grosor más pequeño que un cabello. Entonces hace una fusión para que la transmisión de luz pueda seguir siendo transmitida. Obviamente tiene una pérdida de potencia, pero tiene sus parámetros que son admisibles. Bien, pasaremos lo que es fibra óptica. ¿Qué más continúa, por favor? Dele siguiente. Ahí está lo que hablábamos, la fusionadora, ¿no? Siguiente. Que por cierto son equipos bastante caros. ¿Qué dice aquí? Fusionadora siguiente. Siguiente. Ese es un video, ingeniero. Ya, cable par trenzado. Siguiente. Cable par trenzado. Ahí estaremos viendo el cable UTP, ¿no? El cable para redes de área local. Hace rato nos mostraron las expositoras que existen dos estándares sobre cómo ordenar los cables para luego realizar el ponchado, para realizar la conformación de un cable mediante, o sea, ponerle su conector, su respectivo conector que es el J45 a este cable que se llama el UTP. Entonces existe una serie de colores. Está la T568A y el estándar T568B que tienen sus respectivos colores. Dele siguiente. Ahí está lo que comentábamos justamente, ¿no? Existen esos dos estándares. ¿En qué caso utilizar el uno? ¿En qué caso utilizar el otro? Es independiente. Cuando nosotros vamos a hacer a una empresa un mantenimiento de la red, por ejemplo, o estamos como administradores de red y queremos ver qué tipo de estándares están utilizando, entonces nosotros como administradores de red tenemos que tener conocimiento de los dos estándares. ¿En qué orden van esos cables? ¿Puedo trabajar simplemente con T568A en toda la empresa? Sí puedo. O si tengo preferencia porque me acuerdo más de la T568B, también puedo ser si es que me da la libertad como administrador de red. Entonces, ahora puede ser que la empresa me diga, ingeniero, quiero que trabajemos de acuerdo a la normativa de la empresa o algún reglamento que ellos tengan y nos digan a nosotros, ingeniero, trabajemos con la T568B, por ejemplo. Entonces yo tengo que trabajar con eso. Es por eso que nosotros tenemos que aprendernos ambos estándares, ambas nomenclaturas, si quieren llamémosle. Tenemos que aprendernos el orden de los colores del T568A y también tenemos que tener conocimiento del T568B. ¿En qué orden van esos cables? Siguiente, por favor. Entonces es indiferente. Puede ser que yo tenga la opción de elegir cuál nomenclatura usar, entonces trabajaré con cualquiera, no hay problema. Lo que quiero decir es que no varía en nada, simplemente que tengo que mantener el mismo orden. Si empecé a trabajar con la B, por ejemplo, tengo que trabajar siempre con la B, no hacer una mezcladera dentro de la empresa, ¿no? Ahora, como les decía, si existe una normativa interna de la empresa, entonces ya yo me baso en lo que me pide la empresa. Siguiente. Cable directo. Existen ahora, cuando yo conformo un cable, existen dos formas de hacer. Uno es el cable directo y otro es el cable cruzado. ¿Qué significa esto? Cuando hablo de cable directo, significa que en los dos puntos que tiene el cable,
si hablamos de cable directo, entonces tiene que tener la misma nomenclatura, el mismo orden en los dos puntos, en el conector A y en el otro punto, o sea, en la otra salida del cable, que es el conector B, tiene que tener el mismo orden. Si quieren, pueden utilizar la nomenclatura T568A en ambos puntos, la misma. O si utilizo la T568B, tiene que tener la misma nomenclatura del B en los dos puntos. Eso significa cable directo. A diferencia que cuando trabajo con cable cruzado, siguiente por favor, debe estar por ahí. Entonces, lo que hago es trabajar con la T568A en un punto del cable, o sea, en el conector de un lado del cable, y en el otro lado del cable, del mismo cable en el otro lado, ya trabajaría con la T568B. ¿Entienden? ¿En qué caso se utiliza el cable directo y en qué caso se utiliza el cable cruzado? El cable directo se utiliza, dele siguiente, debe estar por ahí seguramente. Vamos a avanzar un poco más rápido. Siguiente. Ahí está, justamente lo que estábamos comentando. El cable directo, una antes, por favor. Rápidamente, no tenemos mucho tiempo. Ya, el cable directo conecta dos dispositivos diferentes entre sí, como por ejemplo entre una computadora y un switch. Entonces son dispositivos diferentes. Para esos casos se utiliza cable directo. En cambio, el cable cruzado se utiliza para conectar dos dispositivos del mismo tipo. Si, por ejemplo, yo quiero conectar de una computadora a otra computadora directamente, entonces hago cable cruzado. O si quiero conectar de un router a otro router, como veíamos, bueno, en ese caso utilizamos cable serial, ya no sería este tipo de cable. Pero cuando nosotros conectamos, o de switch a switch, como dice ahí, de dispositivos iguales, tengo que utilizar cable cruzado. En cambio, el cable directo lo utilizo para dispositivos que son diferentes, de PC a switch, de PC a router, de switch a router, etcétera, ¿no? Entonces, para ese caso se utiliza el cable directo. Ahora, hay algo interesante aquí que esto lo vamos a ver en la bibliografía, lo vamos a ver en los libros, así se cumplía antes la normativa. En esos casos se utilizaba el cable cruzado y para esos otros casos se utilizaba el cable directo. Actualmente, si nosotros obviamos esta normativa que están escritas en los libros, generalmente en las ediciones anteriores, en los dispositivos, si por ejemplo yo conecto dos dispositivos con... dele anterior, por favor, para la explicación. Por ejemplo, si yo utilizo cable directo para conectar equipos iguales, ¿va a funcionar? Sí, actualmente los equipos actuales ya permiten funcionar, o sea, funciona ya sin importar este tipo de nomenclatura. Por ejemplo, ¿puedo utilizar cable cruzado para conectar dispositivos diferentes? Sí, también. Actualmente los dispositivos actuales funcionan. Pero por norma general y por cuestiones de estudio, a nivel de estudio necesitamos saber que esa es la razón por la cual se utiliza cable directo y por eso se utiliza cable cruzado, porque en un momento si nos topamos con una empresa que cumple toda esta normativa, tenemos que dar cumplimiento a este tipo de nomenclatura. Siguiente, por favor. Ahí tenemos un ejemplo, lo que comentábamos. Siguiente. ¿Qué más tenemos? La IEEE 802.3 habla básicamente de todo lo que tiene que ver con lo que es Ethernet, todo lo que es el protocolo de Ethernet, el tipo de cable, cómo maneja las tramas, etcétera. Creo que esto ya lo hemos visto en la unidad donde hablamos de capa de enlace de datos. La capa 2 corresponde a la capa 2 en sí. Siguiente, por favor, rápidamente. Ya, siguiente. Ahí tenemos las diferentes versiones de Ethernet. Esa es la forma de escritura 10 base T. Se escribe en realidad un número seguido de la palabra base y seguido de, puede ser número o letra. ¿Esto qué significa? La primera parte me indica la velocidad de la cual tiene la banda ancha del medio de transmisión. Base me indica que se trata de un cable Ethernet. Y la última parte de esta nomenclatura, como vemos ahí, 5, 2, F, T, etcétera, me indica el tipo de cable. Entonces yo como administrador de red, cuando veo eso, ya tengo que identificar de qué tipo de cable se trata. Por ejemplo, si yo veo 10 base F, 10 me indica la velocidad, 10 megabits por segundo. Base, que es el tipo de cable, que es banda ancha, o sea, Ethernet. Y F me indica que es fibra óptica. Puede ser multimodo, monomodo. Entonces, eso me ayuda a identificar. Son notaciones que indica qué tipo de tecnología Ethernet estoy utilizando en un medio de transmisión. Nada más que eso. Siguiente.
Hardware utilizado, bueno, las tarjetas de red, eso ya lo sabemos. Siguiente. Siguiente. Protocolo Ethernet y la IEEE 802.3. Ya, tienen bastante similitudes. Lo voy a dejar en la diapositiva para que ustedes lo analicen. No hay nada relevante en esta parte. Siguiente. Y ya lo hemos visto en la capa de enlace de datos. Siguiente. Ya, repetidores hub y puentes son los dispositivos conmutadores. ¿Qué tenemos? Repetidores. Los repetidores lo que hacen básicamente es regenerar la señal cuando esta tiene atenuación, cuando tiene baja potencia, entonces se pone un repetidor y se puede impulsar nuevamente la señal. Y así de esa manera se puede llegar a mayor alcance. Siguiente, esto es capa 1, por si acaso, funciona a nivel de capa física. Repetidores, bueno, siguiente. El hub también funciona a nivel de capa física. No maneja tablas en sí como lo hace un switch. Físicamente, si lo miramos, se parecen, pero a nivel de funcionamiento, el hub corresponde a la capa 1. Es netamente físico, netamente conexiones electrónicas. No maneja tablas, no tiene un software. Cuando se envía la información mediante un puerto, el hub se encarga de enviar una tormenta de broadcast y lo envía a todos, y el que es el dueño recibe la información. Entonces, no se optimiza el canal de ancho de banda de la red. Entonces, actualmente ya no es muy utilizado este tipo de dispositivos. Para eso ya utilizamos un dispositivo más inteligente que funciona a nivel de capa 2, que es el switch. El switch, cuando decimos de capa 2, es porque ya maneja tablas y se trabaja con las direcciones MAC, que ya lo comentamos anteriormente. Siguiente. Siguiente. Bueno, los puentes también es para interconectar redes, que dice un puente, un dispositivo hardware utilizado para conectar dos redes que funcionan con un mismo protocolo. Básicamente es eso, pero esto funciona a nivel de capa 1, a diferencia del router, que también interconecta redes, pero en este caso el router ya trabaja con direcciones lógicas, ¿no? Con direcciones IP. En cambio el bridge o el puente no, simplemente hace una conexión física, nada más que eso. Siguiente. Siguiente. Aquí, colisiones, dominios de colisión. Primero tenemos que saber qué son colisiones. Por favor, los expositores continúen, pero así de una manera mucho más rápida, porque ya estamos sobre tiempo, por favor. Ya, ok, ingeniero. Bueno, colisiones, en este caso se refiere a las situaciones que ocurren cuando dos o más dispositivos intentan enviar una señal a través de un mismo canal al mismo tiempo. Bueno, esta parte era de mi compañera. Sí, siguiente. El dominio de colisión. El dominio de colisión, como dice, es un segmento físico de la red de ordenadores donde es posible que los paquetes puedan colisionar e inferirse. A ver, siguiente. Aquí podemos ver en la imagen que el hub actúa como repetidor generando una señal, y podemos ver que cuando se envían los dos al mismo tiempo hacen una colisión. Voy a ampliar la información rápidamente para que se entienda bien. No es lo mismo colisión que dominio de colisión, son dos conceptos diferentes, no se vayan a confundir. Colisión significa básicamente el choque de dos señales. Dentro del medio de transmisión se entremezclan las señales, existe una colisión, entonces la señal va a buscar su receptor, tal vez alguno lo reciba, pero la información va a estar mezclada, va a estar colisionada, entonces no va a servir esa información porque se entremezcla. A nivel físico estaríamos hablando de una mezcla de señales analógicas, ¿no? Entonces, eso es colisión. ¿Dónde puede ser que suceda esa colisión? ¿Dónde es probable que suceda esa colisión? A eso se llama dominio de colisión. Si ponemos un hub como tenemos aquí en pantalla, por ejemplo, entonces puede ser que exista colisión, ya sea en el segmento 1, en el 2 o en el 3, porque el hub, como les comentaba, lo que hace es distribuir la información a nivel de tormenta de broadcast, lo envía a todos. Entonces puede ser que exista una colisión en cualquiera de esos segmentos. Entonces el dominio de colisión, en el caso del hub, por ejemplo, viene a ser todos esos 3 puntos, 1, 2, dice ahí, ¿no? Bueno, supongamos que diga 1, 2, 3, viene a ser todo ese posible espacio, todo ese posible segmento de red es
es pasible a tener una colisión. Entonces ese es el dominio de colisión de un hub. Si se tratase de un switch, cambia la cosa, porque allá no es una tormenta de broadcast. El switch ya no lo manda a todos. Entonces el switch lo que hace es que el dominio de colisión tenga uno individual, uno independiente en cada uno de sus puertos. Por ejemplo, ahí mirando el grafiquito de las dos redes que están mirando el de arriba, como por ejemplo, el segmento 1 sería un dominio de colisión. A la derecha arriba que dice 2 sería otro dominio de colisión. Abajo, si dijese 3, por ejemplo, aunque dice 2, sería otro segmento de colisión. Entonces, cada uno de los puertos que maneja el switch son diferentes dominios de colisión. Eso se llama segmentación del dominio de colisión. Hace que sea más seguro. Hace que el dominio de colisión se reduzca a pequeños puertos. No es lo mismo que el dominio de colisión englobe a todos. Eso significa que hay más peligro de colisión. En cambio, el switch segmenta de tal manera de que la probabilidad de que exista una colisión sea mínima. A eso se refiere cuando hablamos de segmentación de dominio de colisión, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, avancemos rápidamente. Siguiente, por favor. Ahí está lo que comentábamos, ya luego ustedes lo analizan. Siguiente, vamos a poner unos videos también en la plataforma. Dispositivos con dominio de colisión, están los de capa 1, 2 y 3. Bueno, ya lo vimos eso, ¿no? A nivel de capa 1 son los bridge, hub, a nivel de capa 2 los switch, a nivel de capa 3 los routers. Siguiente. Dominios de broadcast. Ya, siguiente. Coméntenos a ver, expositores, por favor. Bueno, el dominio de broadcast es una difusión, es un dominio donde el broadcast del internet es enviado. A ver, siguiente. Bueno, aquí nos podemos imaginar que una red con varios switches configurados por todos defecto dentro de una VLAN, se envía un flujo de tramas al broadcast y en esa red las tramas llegan a todos los puertos, todos los dispositivos conectados, excepto donde salió esa trama. Permítame, dicho en otras palabras, así sencillamente en lenguaje coloquial, el broadcast, cuando hablamos, es la parte donde llega la difusión de ese dispositivo. Es hasta donde llega su alcance de difusión. Por ejemplo, broadcast es un equivalente a difusión. Por ejemplo, el router, su difusión va a llegar a la derecha, abajo y a la izquierda. Ese es su dominio de broadcast, porque el router tiene cobertura en esos 3 puntos. Sin embargo, el switch, fíjense ustedes, tiene un dominio de broadcast que no va a sobrepasar al router. Por eso es que se engloba ese dominio de broadcast, porque su difusión, su nivel de difusión va a ser solamente ese que vemos ahí a la izquierda. Entonces, dicho en pocas palabras para que lo entiendan, dominio de broadcast equivale al alcance de difusión que tiene cada uno de los dispositivos conmutadores. No hay más donde perderse, para que no se confundan con dominio de colisión, que es algo totalmente diferente, no tiene nada que ver dominio de colisión y dominio de broadcast. ¿Ya? Siguiente, acuérdense ustedes, dominio de broadcast hablamos de difusión. Dominio de colisión, estamos hablando de posibles problemas de mezcla de la señal. Ya, siguiente. Las VLANs separan los dominios de broadcast. Sí, acuérdense ustedes, cuando hablamos de VLANs, cuando hablamos de subnetting, creamos pequeñas subredes lógicas. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, VLAN 1, VLAN 2. Ahí, entonces, a nivel lógico, nosotros estamos segmentando el nivel de difusión, porque al crear pequeñas subredes lógicas, aunque estén conectados al mismo dispositivo, como ya lo habíamos comentado, su nivel de difusión no va a sobrepasar un límite que esté fuera del alcance de su subred. Entonces, si un dispositivo de la subred VLAN 1 quiere llegar a la VLAN 2, tendría que configurar, tendría que hacer otro tipo de cosas que en Red 2 lo vamos a ver. Pero aquí, a nivel básico, no. Su dominio de broadcast o difusión simplemente va a estar limitado dentro de lo que es su respectiva VLAN. VLAN significa Virtual Local Area Network, que son subredes, por así decirlo. ¿Ya? Así dicho en pocas palabras. Siguiente. Ya, regla de los 4 repetidores, que para poder tener un mayor alcance dijimos que se pone un repetidor intermediario. No se puede poner más de 4 repetidores porque ya la información va a empezar a tener atenuaciones, va a tener desfase, posible desfase. Entonces, vamos a tener problemas cuando pongamos más de 4 repetidores.
Eso para tomarlo en cuenta cuando nosotros queramos hacer una extensión de una red. No podemos poner más de 4 repetidores, aunque actualmente ya existen dispositivos que sí lo permiten. Siguiente. Siguiente. Segmentación de los dominios de colisión. Ahí está lo que comentábamos, los dominios de... Ya lo comentamos esto, ¿no? Los dominios de colisión para que... bueno, el switch hace una mayor segmentación respecto de un hub, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que ya comentamos. Siguiente. Siguiente. Topología, red, bus, anillo, estrella, malla. Ya eso lo vimos en la anterior unidad, básicamente eso. Lo que pasa es que está en esta diapositiva, porque aquí ya tendríamos que empezar a hacer en laboratorio a nivel práctico, ¿no? Pero es algo que ya sabemos, son las topologías, ¿no? Siguiente. Son las topologías físicas, que ya la hemos visto. Topologías físicas, ¿no? Bueno, siguiente. Siguiente, ya la conocemos. Ahí está topología bus. Siguiente. Siguiente. Todo lo que es topología, dale siguiente. Rápidamente, que ya estamos sobre. Ahí está. Eso a nivel teórico ya los conocemos. Cableados. Cuando hablamos de cableado, conocemos dos. El uno es cableado horizontal y el otro es cableado vertical. Siguiente. Y seguramente en un gráfico lo definimos. Aquí tenemos cableado horizontal. A ver, el grupo, explíquelo rápidamente. Ya, bueno, ingeniero. Tenemos cableado horizontal y vertical. Aquí en esta imagen, como podemos ver, tenemos cableado, en la imagen tenemos número 1, el cableado de área de trabajo. Tenemos el cableado horizontal, que sería el número 2. Aquí no se puede ver en la imagen. Cableado de administración, cableado vertical. Para diferenciar, ¿no? El cableado horizontal y vertical, como dice los propios nombres, ¿no? Aquí tenemos el horizontal y el vertical. Luego el centro de cálculo, cableado de equipamiento y cableado de campos. Bueno, el cableado horizontal. El cableado horizontal es aquella disposición que se extiende desde la salida del puesto de trabajo de los empleados hasta el cuarto de telecomunicaciones. También la distribución del cableado estructurado horizontal. Siguiente, ya lo vimos. Siguiente, ya lo vimos. Es de la nomenclatura. Siguiente. ¿Lo paso? Siguiente. Siguiente, eso ya tienen que aprendérselo de memoria. El cableado vertical o backbone, también se puede decir backbone, proporciona interconexiones entre cada uno de los conectores y conmutadores que a través del cableado horizontal controlan las distintas áreas de trabajo. Y el de los de telecomunicaciones establecidos en el diseño de la red. Por ejemplo, enfoquémonos en la red que tenemos en la FIC, en nuestra facultad. Dale una anterior, por favor, y nos mantenemos. ¿Se habrán fijado ustedes en cada uno de los laboratorios? Existe un rack. Si no saben qué es un rack, es la vitrina esa que contiene los switches y de ahí salen todos los cableados. Cada uno de los pisos contiene un backbone que provienen del piso de abajo. Si pusiésemos un servidor, tendríamos que ponerlo abajo para que se distribuya en todo el edificio. Entonces, el cableado vertical es el que va de piso a piso, entre backbone y backbone. Y el cableado horizontal es el que va desde ese rack y distribuye a todos los dispositivos del mismo piso. Por eso es horizontal, no va para arriba ni para abajo, va en el mismo piso. A eso se refiere con cableado horizontal. En cambio, el cableado vertical, como vemos en la imagen, es la interconexión entre diferentes backbones para distribuir, como por ejemplo en un edificio, de una manera más ordenada. Una especie de cascada viene a ser, ¿no? Así bien. Siguiente. Creo que con esto ya vamos con... Siguiente. Siguiente. En el interior del site. Siguiente. Ya ese video que lo explica muy bien, creo que ya lo coloqué, está en la plataforma de Classroom, todos los videos, esta diapositiva y todo el material ya se encuentran en la plataforma de Classroom. Entonces, con esto finalizamos la unidad 7. Lastimosamente hemos tenido que ir un poquito a la carrera, pero sin embargo hemos logrado abarcar el 100% de la materia. Este es el avance, solamente falta la práctica que no podemos por cuestiones que ya obviamente sabemos. Bien, compañeros, entonces concluimos con esto. De acuerdo al cronograma, nos vemos en la siguiente clase ya para directamente dar el segundo examen parcial. Que tengan buenas noches.